Omar Chauvier, originario de Bahía Blanca, es profesor de literatura argentina y latinoamericana. Además de dedicarse a la docencia, también, como me comentaba, muy abocado a lo que es la investigación literaria. Se hizo presencia en este festival de poesía en la escuela. Por ahí aclarar que mi presencia en este festival tiene más que ver con mi tarea como escritor, como poeta. Lo que te hizo que estés acá. Claro, una invitación de Carolina Rack. Bueno, yo la había leído, ella la conocía personalmente de algún otro evento, y ella generó esta posibilidad de armar poesía en la escuela acá en Suárez, y nos invitó hace cosa de un mes con una propuesta interesante que era la de venir a leer. Me parece que es lo más corriente entre los poetas, ¿no? Que te inviten a leer tus textos en un determinado lugar, pero agregó, me parece que es parte del proyecto, la posibilidad de leer textos ajenos, textos que de alguna manera te conformaran o te atravesaran, y me parece que fue una experiencia interesante la de venir con la mochila llena de libros. Me pasó ayer, ¿no? Al tomarse una noche para seleccionar los libros que te parecían que podían tener algún material que vos podías mostrar como una parte tuya. Es muy difícil siempre, ¿no? Porque nunca termina de saber qué función cumplen los libros que leen y lo escriben. ¿Cuánto hace que te dedicas a esto de la escritura? Sí. Porque veo que tenés varios libros editados. Hoy me preguntó una chiquitita así, que recién estuvo leyendo unas coplitas, cuándo había escrito mi primer poema. Y yo le dije que realmente no me acordaba, no sabía. Me puse a pensar y me acordé que, como todos, en algún momento de la niñez larga, de la pubertad o de la adolescencia, traté de escribir algo que tenía que ver con alguna conmoción particular. Digamos, fueron pruebas, algunas les busqué el lado del humor, etcétera, pero que por ahí, como a los 17 años, a partir de alguna cosa que escribí, que descubrí como una novedad en el modo en que lo hacía, me lo descubrí en el proceso, creo que a partir de ahí lo empecé a tomar como una práctica. Después, bueno, lo que me parece que le sucede mucho a los poetas, no sé si tanto a los narradores, hay un tiempo en el que uno va escribiendo y va compartiendo con amigos, primero con ámbitos cerrados. En el caso mío, yo no publiqué por muchos años, sí, muy avanzado, ya tenía un libro armado largo, alguna otra cosa como para presentar, pero nunca lo había encontrado otros modos de difundir. Particularmente yo formé parte de un grupo en Bahía Blanca que buscó prácticas alternativas de difusión, paredones, panfletos, revistas, y a partir de eso fue que la publicación del libro en mi caso llegó tarde, ya era grande. Hoy probablemente sí armo cosas que ya tienen un destino de libro como más rápido, pero también eso, digamos, me dio otra perspectiva de cómo mirar el lugar donde vos vas a publicar o presentar textos, y también pensar en la literatura como algo que puede cobrar vida en el espacio público, digo, que puede estar al alcance de mucha gente. No digo de todos porque eso es muy difícil, pero sí de mucha gente. Bueno, tal vez por mi generación entro a la universidad ahí a la salida de la dictadura, entonces también venía de una serie de prácticas que tenían que ver con relaciones que iban hacia lo interior, ¿no? Que cerraban en lugar de abrir. Y por ahí esto de salir a la calle con poesía, que al principio suena raro, pero después la gente se acostumbra y se entusiasma. Que además estaba bien al alcance de la mano de la gente. Correcto. Sí, pintar un paredón con un texto tuyo, o a veces, por ejemplo, en esos años se dio mucho lo de pintar poemas que pertenecían a escritores que no tenían difusión o que habían estado censurados, por ejemplo, ¿no? Pintar un poema de Hellman, algún fragmento de Haroldo Conti o un poema, por ejemplo, de César Vallejo, que es un poeta peruano que se había dejado de leer acá. Entonces, recuperar todo eso y ponerlo en circulación. Sí. ¿Y en tus libros qué temáticas abordás? No, porque uno nunca, me parece, termina de cerrarlo. No sé, este último que se llama Escuela Pública, en realidad lo fui conformando. Al principio salieron 2 o 3 escenas que eran escenas escolares. Me parece que me puse a leer muchas cosas, a investigar cuestiones que tenían que ver básicamente con el aprendizaje de la letra escrita. Y después fueron apareciendo cosas que tienen que ver con el aprendizaje en general, y creo que yo lo voy entramando con otras cuestiones que me preocupan, ponerle la historia argentina, la historia política argentina más concretamente, digo, ciertos hitos. No sé, si yo reviso el libro, ahora me voy acordando que aparecen personajes históricos, aparece por supuesto Sarmiento, San Martín, aparecen los años 70, los años 90. ¿Influyó un poquito tu historia personal como alumno también? Sí, totalmente. En realidad, cuando yo empecé a escribir esa escena me di cuenta que tenía ya muchas cosas escritas que andaban dando vuelta por ese lado, 1 o 2 las recopilé y las incluí ahí, y que muchas veces pensaba en esa sintonía, cómo uno aprende una determinada disciplina, qué pasa cuando aprendes la letra y cuando la tenés que escribir y cuando haces la caligrafía. Una cosa que me llevó a pensar mucho es leer algunos libros respecto de los primeros aprendizajes de la escritura en los chicos, y también de cómo ha cambiado la perspectiva del hombre, probablemente también en términos fisiológicos, neurológicos, a partir de la incorporación de la escritura. Es un libro que me puse a leer en algún momento y bueno, de alguna manera aparece ahí. Por ejemplo, este libro que se titula Ernesto Guevara quiere ser Papá Noel y otros papeles. Bien.
Bueno, ese es en realidad es un poema largo que se llama Ernesto Guevara quiere ser Papá Noel. Como un enganche entre dos figuras que de alguna manera, en mi caso, yo tuve en momentos distintos de mi vida como eje, como factor de atención, tal vez como faro, como hito. Entonces, tal vez es un poco tomarse a risa cierta perspectiva, frente a ideales de transformación o revolucionarios que están en la figura del Che, a partir de ponerlos en paralelo con esa expectativa que uno tenía frente a la llegada de un personaje de ficción como era Papá Noel. Como dos grandes mitos. Claro, claro. Porque bueno, si bien el Che Guevara fue real, pero hoy por hoy es un mito. Se constituye, claro, en una imagen que pasa al presente como algo que está en un tiempo legendario. Es un poema largo con varias partes donde van apareciendo cuestiones que tienen que ver con la vida de la ciudad de Bahía Blanca también, que tienen que ver con justamente la unión de estas dos figuras. O sea, siempre me gustó mucho esto de juntar cosas que en principio están disueltas. Y esa fusión, digamos, entre estos dos personajes a lo largo del poema queda también un poquito librado a la interpretación que el lector haga. Sí, esto que te estoy diciendo por ahí son cosas que probablemente no pensé en el momento en que lo armaba, no pensé en el momento en que lo escribía, y que han surgido a partir de conversaciones con lectores y eso, ¿no? Y sí, digo, por ahí es una práctica que hago en este último libro, hago un encuentro entre parte de una escena escolar. Es la maestra hablando del 17 de agosto en 1972 y la cercanía con el 22 de agosto, la masacre de Trelew en el mismo año. También hago enganches de ese tipo. Me parece que son junturas que no están solo en mi cabeza, que probablemente nuestro esquema de pensamiento lo que hace básicamente es separar, tabicar. A veces son rupturas sobre cuestiones que tienen linealidad. En ese caso, en el último ejemplo que te doy, es temporal. Si uno se pone a pensar, hay una semana. En esa semana uno está en el acto del 17 de agosto y asiste a la masacre. El modo en que percibimos la realidad muchas veces nos hace separar todos los acontecimientos. Esto último que decís es interesantísimo porque veo que tenés un bagaje histórico que te soporta, tu literatura muy grande. Claro, siempre me gustó la historia argentina en particular, y probablemente, bueno, en el desarrollo, el camino que hice yo trabajando como docente, eso lo incrementé y lo sostuve, ¿no? Bueno, dentro de las cosas que me ha tocado investigar también, siempre la historia está presente, las materias que doy en el ámbito universitario, siempre recurro al conocimiento histórico, no solo al que tengo, sino al que tengo que recuperar. Que todos deberíamos comprender como ciudadanos que la historia siempre está presente. Claro, digo, vos no sos ajeno a un proceso que en el caso nuestro tiene, vamos a ponerle así, por convención, 200 años. Me parece que ahora que estoy charlando con vos, una de las cosas que intento hacer es hilvanar momentos que parecen separados, que yo los junto a partir de un flash, de un episodio extraño. Digo, qué parecido esto que pasa hoy a aquello que está 50 o 60 años atrás. O no simplemente como cotejo de dos periodos históricos, sino el modo en que se pueden hilvanar dos acontecimientos a partir de un aspecto lateral, que en última instancia van a dar a la reflexión sobre el parecido o la diferencia.